Gracias, señora presidenta. Bueno, escuchando a las y los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, lo primero que se me cruza a pensar es cuánta razón tenía y tiene la presidenta del Senado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando nos decía, ya en el 2008, y lo siguió repitiendo en los últimos años, que iba a llegar un momento en que iba a ser mejor, más conducente para tomar una decisión de gobierno, presentarse a un concurso en el Consejo de la Magistratura para ser juez, que presentarse como candidato o candidata a presidenta y tener la mayoría de los votos de la sociedad argentina y ejercer la primera magistratura del Poder Ejecutivo. Y no iba a ser necesario ni siquiera ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte, integrante de una casación, de una Cámara de Apelaciones. Simplemente con concursar y acceder a un cargo de juez de primera instancia o jueza de primera instancia, ya iba a estar en condiciones ese magistrado de sentirse con ese poder omnímodo con el que se sienten algunos magistrados, algunos jueces y juezas en la República Argentina. Y hoy, la fracción judicial del poder real en la Argentina viene a través de esta resolución a darnos un nuevo mensaje. Nos viene a dar instrucciones de cómo tenemos que gobernar, qué, cuándo y en qué plazo tenemos que sancionar una ley. Mire, presidenta, yo hasta el momento conozco y conocemos en las democracias de Occidente dos grandes modelos de gestión del Estado, la representación más de tinte presidencialista, algunas otras de corte parlamentarista, pero evidentemente algunos jueces en la Argentina intentan imponer un nuevo sistema, un nuevo régimen, que podríamos llamar el régimen judicialista, claramente antidemocrático, donde 2 o 3 magistrados, a los que nadie votó, se sienten con el poder de tomar decisiones de gobierno no judiciables. Y por supuesto, contra legem, ¿no? Contrarios a ley. Y evidentemente, ese sector de la justicia que siempre ha puesto limitaciones, ha obstruido decisiones de gobierno de aquellos gobiernos que tienen las mayorías populares y que responden a un sector del poder real en la Argentina, evidentemente hoy se están pasando ya de la raya. Y no es un hecho aislado. Ahora lo voy a decir, no es un hecho aislado. Entonces, como no pueden gestionar de manera directa, se enloquecen, se ceban, se sobregiran y suceden estas cosas que sucedió en el Senado de la Nación. Nos llega un exhorto para que en 15 días, poniéndonos de acuerdo con el Poder Ejecutivo y con la oposición, tengamos una ley sancionada. En el fondo, señora presidenta, estos 3 jueces, que son superlegisladores de facto, lo que vienen a hacer es a subvertir el orden institucional en la República Argentina. Por eso, desde esta banca y desde el Senado de la Nación tenemos que ser muy claros, muy contundentes, muy fuertes al momento de dar el mensaje a estos actores que quieren romper las reglas de juego de la institucionalidad argentina, que quieren afectar la plena vigencia del Estado de Derecho, a chocar de frente con lo que establece la división de poderes y la Constitución Nacional. Y aquí podemos dar fe, señora presidenta, podemos dar fe de una concatenación de hechos, de decisiones jurisdiccionales que van en el mismo sentido, en la misma línea de lo que han hecho estos 3 jueces del fuero porteño. No hay que olvidarse que hace un año atrás, aproximadamente, recibimos una extravagante cautelar por parte de algún juez que pretendía impedir que iniciemos el trámite
un trámite parlamentario, formal, administrativo, parlamentario. No hay que olvidarse que en este Congreso de la Nación, por vía epistolar, el procurador interino irregular, Eduardo Casal, sugería recortar, o que teníamos recortadas las facultades de control y seguimiento del Ministerio Público Fiscal, o esos jueces que se negaron y osaron discutir la facultad que tiene el Senado para la selección y designación de magistrados en la Comisión de Acuerdos. Y ahora estos 3 jueces porteños del fuero de acá, de la ciudad puerto de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que valga decirlo entre paréntesis, claramente no tiene el estatus jurídico de un municipio cualquiera de la República Argentina, pero tampoco se asimila en su estatus jurídico a ninguna provincia de nuestro país preexistente al pacto. Y esos jueces vienen a decirnos ahora que en 15 días tenemos que sancionar una ley. Hablaba del cambalache, el senador Martínez, al que respeto mucho. Bueno, mire, yo quiero decir esto. Esta resolución en la que rechazamos la decisión de los señores jueces Ignacio Rodríguez Varela, el juez doctor Julio Marcelo Lucini y la señora jueza Magdalena Laiño, agentes que por derecho propio van en contra, inclusive desafiando las instituciones que ellos mismos representan, son voceros, son portavoces de aquellos que sí verdaderamente quieren desestabilizar el sistema y convertir a la democracia argentina en una democracia de bajísima intensidad, como sucede en varios países aquí en el sur del mundo. Este nuevo intento inconstitucional y delictual de la pretensión de arrogarse la suma del poder público en nuestro país. Y ¿sabe qué, Presidenta? Yo lo que siento es que nos quieren volver a subir a un coche viejo, siniestro y oxidado. Y todo, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. No es casual las voces que salieron a hablar sobre la inconveniencia de la democracia en este tipo de crisis. Hubo voces que se han repetido en los últimos tiempos. No es casual tampoco los nombres y apellidos de los actores que quieren conducir ese viejo coche siniestro y oxidado, al que si le raspamos un poquito su última mano de pintura, si lo raspamos un poquito, allí vamos a encontrar la noche más oscura, la historia más triste, el capítulo más negro de nuestra historia. Hace pocos días, en esa misma línea, la Corte Suprema de Justicia tuvo un fallo también rechazable, a mi criterio, inconsistente desde el punto de vista jurídico, y creo que ha sido un fallo verdaderamente político que ha desafiado también a las instituciones. La verdad que este tipo de decisiones nos obligan a repensar el diseño institucional de la democracia en la Argentina. Va a ser muy difícil que con este diseño institucional y estos actores que tienen alto protagonismo en esferas judiciales, cooptados por el poder real, puedan cumplirse las plataformas electorales que democráticamente proponen los partidos populares y son votados por la mayoría del pueblo. Va a ser muy, pero muy difícil, porque, bueno, hemos encontrado un fallo que nos dice que es conjetural la crisis sanitaria, que es conjetural el impacto de la pandemia, que es conjetural que se hayan muerto casi 70.000 personas, 70.000 argentinas y argentinos, que es conjetural que se nos hayan muerto nuestros familiares. Y dice
La verdad que nunca había leído una cosa así, porque lo leí, lo releí. Dice textualmente, pido permiso, Presidenta, es conjetural el impacto interjurisdiccional del virus. Es decir, no está acreditado que el virus pase de un barrio al otro, de una calle a la otra, de una provincia a la otra, del conurbano a la capital. Es conjetural, no está acreditado. Ahora sí, es conjetural, no está acreditado, pero nosotros no pisamos un juzgado ni en curda. Todo lo hacemos vía virtual, todo lo hacemos por internet, lo firmamos vía digital. Y en la misma línea el procurador interino irregular, Casal, que dice no está acreditado que haya pandemia, no está acreditado que la gente acumulada en la calle, yendo a las escuelas, se contagie. Y 24 horas después firma la resolución que dice, como hay muchos fiscales y colegas que están enfermos, que no venga nadie a trabajar, ahora todo es online. Están todos vacunaditos, Casal, los integrantes de la Corte Suprema, muchos jueces, juezas que firman este tipo de fallos, pero no te pisan un juzgado ni loco. Entonces, Presidenta, a mí me da la sensación que no es la simple, entre comillas, decisión de obturar una política sanitaria de nuestro gobierno lo que está detrás de esto. No está, como decía el senador Luenzo, la idea de, respondiendo a algunos sectores del poder económico del país, disponer que no es un servicio público esencial las telecomunicaciones. No es tampoco, no estoy de acuerdo con algunos protagonistas importantes de nuestro gobierno que hablaron, o estoy parcialmente de acuerdo, con que la Corte tomó una decisión porque lo que hizo fue decidir quién era su candidato. ¿Quién era su candidato? Mire, detrás de estas decisiones está eso, pero hay algo mucho más profundo, que es la idea de voltear el gobierno, de que se caiga el gobierno, de fracasar la política sanitaria del gobierno del Frente de Todos, porque si fracasa y se cae la política sanitaria, se cae nuestro gobierno. Y lo que quieren hacer con este tipo de fallos no es ir en contra del Parlamento, no es ir en contra de estos senadores y senadoras, no es ir en contra solamente del presidente de la Nación y de las decisiones del Poder Ejecutivo, van contra la política, van contra la política. Y yo me resisto, no cedo, rechazo la idea, señora Presidenta, de que sean 3 o 4 jueces los que definan el destino del conjunto de los argentinos, jueces a los que nadie votó. Que 3 o 4 jueces definan hacia dónde va el rumbo del país, definan sobre cuestiones que no son bajo ningún punto de vista judicializables. Y es una minoría privilegiada, ultra, mega privilegiada, que también tomó decisiones de orden político en los últimos años, que fue parte pilar también fundamental de la mayor asociación ilícita de persecución política y judicial que haya sufrido la democracia en la Argentina, contra la expresidenta, contra su gobierno y en favor de Mauricio Macri. Es la justicia que falló en favor del 2x1 para los genocidas. Es la justicia que protege a Brugle y Bertuzzi, esos jueces impresentables, y se ocupa en tiempo récord de mantenerlo en sus cargos. Es la justicia que no se tomó un segundo para analizar la ilegal e ilegítima deuda externa que asumió el gobierno de manera absolutamente delirante. Es la misma justicia que ha hecho silencio absoluto con los jueces y además ha sido acompañado las decisiones de jueces como Bonadío, como Hornos y Borinsky. No dijo nada de los que iban en soquete, en pantalón corto, con las zapatillas llenas de polvo de ladrillo a jugar al tenis, a la Quinta de Olivo, con una raqueta en la mano y con la otra mano un maletín a definir los fallos contra Cristina y en favor de los intereses de Mauricio Macri. Nada dijo de eso. Entonces, frente a estas barbaridades, sin dudarlo, Presidenta, lo que está detrás de esto es mucho más profundo de lo que aparece a la luz. Son golpes institucionales,
son repetidos hachazos a la democracia y a un gobierno que quieren ver caer. Por eso, aguardar con inocente tibieza que todo se acomode, esperando que se ablande la fibra más íntima del corazón del que golpea, es pura fantasía. Es vana aspiración de la cobardía. Por eso hay que llevar adelante la denuncia de estos 3 jueces de manera urgente por parte de este Senado al Consejo de la Magistratura donde corresponde, para que se analice su conducta. Y también, señora Presidenta, para cerrar, quiero decir que seamos del partido que seamos, que provengamos del espacio político que provengamos, ignorar, desestimar estas cosas, tarde o temprano puede transformarnos, conscientes o inconscientemente, en la piedra en la que se afila el hacha. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senador. Corresponde votar.